Bienvenidos a Podcasteando 360, un espacio donde giramos la perspectiva para ver la vida desde todos los ángulos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar y la hora que me estén escuchando. Mi nombre es Francisco Alejandro Stonofarril y esta noche vamos a conocer una de las leyendas más inquietantes que aún prevalecen en un hospital de la Ciudad de México. Pero antes de comenzar, quiero agradecerle a todos nuestros seguidores, en especial a ese seguidor que nos propuso investigar esta leyenda, la cual fue sugerida por Luis Flores Paredes, al cual yo te invito a seguirlo en su cuenta de TikTok como @luis.fp107. Gracias, Luis, por sugerirnos esta historia, y a todos gracias por escucharnos, gracias por compartir, gracias por comentar y gracias por acompañarnos en este viaje entre sombras y misterio. Pero esta noche vamos a alejarnos de la lógica. Vamos a caminar por pasillos silenciosos, habitaciones donde el tiempo parece detenerse, lugares donde la esperanza y el miedo conviven día a día, historias transmitidas entre médicos, enfermeras, pacientes y familiares. Quizás sean simples relatos, quizás coincidencias, o quizás algo más. Apaga las luces, ponte tus audífonos y acompáñame, porque la historia que escucharás esta noche podrá hacerte mirar 2 veces a la próxima enfermera que encuentres en un hospital. Comenzamos. Esto es Podcasteando 360. Historias Malditas de México, capítulo 3. La planchada. Esta noche vamos a hablar de una leyenda, pero también de una materia que a mí me gusta mucho, la historia. Porque cuando se mezclan la historia con las leyendas, lo real y lo que se cuenta de generación en generación, termina tejiendo un relato que nos habla tanto del pasado como lo que el corazón humano guarda en silencio. Antes de empezar, quiero hacer una aclaración importante. Aunque en nuestros datos de investigación no existen registros oficiales ni documentos que confirmen con certeza ciertas fechas y nombres propios, estos han sido incluidos tras recopilar y comparar varios relatos de la misma leyenda que han circulado por décadas. Por otra parte, la veracidad y las fechas y características de las construcciones que aparecen en esta narración sí están respaldadas por manuscritos y documentos históricos que datan de la época en que fueron levantados esos edificios. Dicho esto, viajemos pues hasta el centro de la Ciudad de México, a un lugar con más de 4 siglos de existencia, el actual Hospital Juárez de México. Pero antes de ser un centro de salud, este recinto fue un convento. Con el tiempo, se convirtió en el Colegio de San Pablo. Fue fundado en el año de 1575 por los frailes agustinos. Fue uno de los edificios más importantes de la Nueva España, construido sobre lo que antiguamente se le conocía como el barrio de Teopan. Con el paso de los años y los cambios en la historia del país, en 1847, durante la invasión estadounidense, se transformó en un hospital de sangre para atender a los heridos de batalla. Finalmente, en 1872, tomó el nombre que hoy lleva en conmemoración del fallecimiento del presidente Benito Juárez García. Y es aquí, entre sus gruesos muros y pasillos largos y las salas de operación, donde nace la historia de la planchada. A finales del siglo XIX, en este mismo lugar trabajaba una mujer llamada Eulalia Morales. Provenía de una familia humilde.
Y como en esa época aún no existía la carrera de enfermería profesional, su labor consistía en asistir a los médicos, limpiar las instalaciones y cuidar a los enfermos con dedicación. Tenía una regla que cumplía al pie de la letra: su bata de algodón blanco debía de estar siempre impecable, sin una sola arruga, perfectamente planchada. Para ella esa prenda era símbolo de dignidad en medio de la pobreza y la enfermedad. Allí conoció al doctor Joaquín de la Peña, un médico reconocido y respetado en aquel tiempo. Él le habló de amor, le juró fidelidad y le propuso matrimonio y a su vez una vida mejor. Eulalia, ilusionada y confiada, entregó su corazón y pronto quedó embarazada. El tiempo pasó, pero esta felicidad duró muy poco. Un día escuchó la noticia de que el doctor se había casado. Fue una noticia que cayó sobre ella como un golpe. El doctor se había casado con otra mujer, una mujer de buena posición social, con quien su familia consideraba que hacía una mejor unión. El médico terminó abandonándola, sin darle explicaciones, dejándola sola, esperando a un hijo y sin recursos. El dolor se transformó rápidamente en odio y despecho. Eulalia sintió que le habían arrebatado su futuro y su dignidad, y esa amargura empezó a salir en su trato diario. Se desquitaba siempre con quienes tenía cerca, respondía mal a sus compañeros, atendía con frialdad y brusquedad a los pacientes, y nada parecía importarle. Su corazón se había endurecido por completo. El tiempo pasaba y la carga de trabajo, la mala alimentación y sobre todo ese peso negativo que cargaba en su interior fue minando su salud. Tuvo la mala suerte de contraer la tuberculosis, una enfermedad muy temida y difícil de curar en esa época. Ya en su lecho de muerte, débil y consciente de que su final se acercaba, tuvo un momento de claridad. Miró hacia atrás. Se dio cuenta del daño que había causado. Entendió que el dolor ajeno no calmaría el suyo y que había desperdiciado sus últimos días en rencor en lugar de hacer el bien. Llenó su corazón de arrepentimiento sincero, pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo no tenía fuerzas para recuperarse. Antes de morir tomó su bata blanca, la planchó con todo el esmero de siempre, se vistió con ella y falleció en su cuarto, con el último deseo de poder enmendar todo lo malo que había hecho. Su alma no encontró descanso de manera inmediata, pero no por su maldad, sino por ese compromiso que asumió en sus últimos momentos. Desde entonces, en los antiguos pasillos del Hospital Juárez, trabajadores y pacientes han visto su figura, una mujer hermosa, alta, de rostro pálido y de mirada serena, pero triste, vestida con su bata inmaculada. Ya no desquita su enojo con nadie, al contrario, aparece en las noches, camina despacio entre las camas, revisa el pulso de los enfermos, acomoda las sábanas, les da agua si lo requieren y vigila que nadie sufra. Vuelve del más allá para cumplir lo que en vida no alcanzó a terminar, subsanar sus errores y dedicarse por completo a cuidar a los demás. Quienes la han visto nos aseguran que no da miedo, que su presencia transmite paz. Ya no es un espíritu movido por el rencor, sino por el deseo de redención. Pero las leyendas parecen lejanas hasta que le ocurren a alguien. La historia que escucharás a continuación es una dramatización inspirada en relatos populares transmitidos durante generaciones. Y aunque no podemos asegurar que ocurrió exactamente así, tampoco podemos asegurar que no haya ocurrido. Hasta el día de hoy, el Hospital Juárez sigue recibiendo a miles de personas.
cada una de ellas con su propia historia. Una de estas historias fue la de Diana, una mujer joven, sofisticada y exitosa, que había construido su vida con mucho esfuerzo y convicción. Estaba acostumbrada a lograr todo lo que se proponía, por lo que estaba convencida que se merecía cuanto hay bueno en este mundo. Pero esa misma seguridad la había llevado a cerrar su corazón a todo lo que no podía ver ni tocar. No creía en nada que no tuviera explicación lógica. No tenía fe. No creía en apariciones, ni en fantasmas, ni en santos, ni siquiera en Dios. Para ella, solo contaba lo que se podía demostrar. Sin embargo, la vida suele llegar con pruebas cuando menos lo esperas. Un día su pequeña hija Sofía, mientras jugaba en su casa, perdió el equilibrio y cayó desde el primer piso. El golpe fue muy grave. Al llegar de urgencia al Hospital Juárez, la niña llegaba en un estado crítico. Los médicos hicieron todo lo posible. La operaron de inmediato y la pasaron a terapia intensiva y la mantuvieron bajo observación constante. Pero pasaban las horas y pasaban los días y Sofía no daba señales de mejora. Los médicos ya no tenían más recursos y prácticamente la daban por perdida. Diana, que nunca había pedido nada a nadie, ni había aceptado que algo se le escapara de las manos, se sintió al borde del abismo. Fue entonces, en medio de esa desesperación total, cuando apareció ante ella Eulalia Morales, la planchada. Se presentó con su bata blanca impecable, su mirada serena y profunda, sin causar miedo, pero con una presencia que no se podía ignorar. Y le habló con una voz suave pero firme. Has vivido pensando que solo lo que ves es real y que el éxito te da derecho de controlar todo. Pero hoy te toca aprender que hay fuerzas que no se tocan, pero que mueven la vida. Si quieres ver a tu hija sana y con vida, tendrás que cambiar. Tendrás que creer sin ver. Tendrás que pedir con el corazón y no volver a dudar, porque aquello en lo que pones tu fe y tu pensamiento es lo que terminas atrayendo a tu existencia. Por primera vez en su vida, Diana no tuvo respuestas ni argumentos. La impotencia abrió la puerta de su alma. Empezó a confiar y a pedir con sinceridad y a visualizar con esperanza que su hija sanaba, dejando atrás su incredulidad. Pocas horas después ocurrió algo que nadie pudo explicar. Los monitores empezaron a mostrar una mejora inesperada. La presión arterial de Sofía se estabilizó. Su respiración dejó de ser irregular. Y por primera vez desde el accidente, los médicos vieron una posibilidad real de recuperación. Durante los siguientes días, la mejoría continuó. Lo que parecía imposible empezó a hacerse realidad. Hasta que finalmente llegó el momento que todos esperaban. Sofía abrió los ojos. Los médicos hablaron de una recuperación extraordinaria. Algunos la llamaron una respuesta excepcional del organismo. Otros simplemente reconocieron que no encontraban una explicación clara. Pero para Diana, la respuesta era otra. Porque aquella noche había ocurrido algo que ella jamás podría olvidar. Semanas después, cuando su hija ya estaba completamente recuperada, Diana regresó al hospital para buscar a aquella enfermera y agradecerle. Pero mientras caminaba por uno de los pasillos, se topó con una fotografía enmarcada que colgaba de la pared. Era una fotografía antigua,
en blanco y negro. Era la fotografía de una enfermera con un uniforme impecable, planchado, que observaba la cámara con una expresión tranquila. Al ver la fotografía, Diana sintió que el corazón se le detenía por un instante. Era ella. Era la misma mujer, la misma mirada, la misma serenidad. Debajo de la fotografía se podía leer el nombre: Eulalia Morales, la planchada. Diana permaneció inmóvil durante varios segundos y por primera vez en muchos años sonrió. No porque había encontrado todas las respuestas, sino porque comprendió que algunas preguntas no necesitan respuestas para transformar una vida. Aquella experiencia cambió su manera de ver el mundo. Aprendió que existen cosas que no siempre pueden medirse, ni explicarse, ni demostrarse, pero aún así se pueden sentir. La esperanza, la fe, el amor y quizás, solo quizás, la posibilidad de algunas almas bondadosas que sigan cuidando a quienes más lo necesitan. Así se completa esta historia. Una mujer que en vida cargó con un rencor, aprendió a perdonarse y a dedicarse al bien. Y otra mujer que desde la arrogancia y la incredulidad aprendió el valor de creer y pedir con el corazón. Esto fue Podcasteando 360. Mi nombre, Francisco Alejandro Sonofarril, y te doy las gracias por haberme acompañado una vez más en este maravilloso viaje. Recuerda, la leyenda de la planchada nos recuerda que nuestras acciones y nuestros pensamientos dejan huella, y que incluso desde el más allá se puede seguir enseñando y sanando. Gracias por acompañarnos en esta historia. Hasta la próxima.